Querida la tierra donde nací, sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos para caminar por ahí. Por Catamarca duermo, Neuquén me levanto y... Bueno, y como les anticipábamos, es un tema que nos ocupa y tenemos nuestro micro todas las semanas sobre derechos de consumidores, consumidoras, usuarios, usuarias. Hace bastantes semanas que queríamos contar con Pedro Busetti de DEUCO, que es una de las organizaciones de defensa del consumidor y consumidora históricas, ¿no? Así que muchísimas gracias, Pedro, por poder hoy tenerte en el programa y que podamos hablar de los temas que nos están importando urgentemente a les argentines, consumidores, consumidoras. ¿Estás ahí, Pedro? ¿Cómo estás? Sí, María José. Bueno, Gracias, muchas gracias. gracias por Bueno, llamarnos. arrancamos la semana con las novedades de que tenemos un nuevo secretario de Comercio Interior y no sé si tenemos nueva subsecretaria de Defensa de Derechos de los Consumidores, consumidoras. Entonces, la primera pregunta obligada que te tengo que hacer es, en este contexto de inflación, en este contexto donde venían algunas políticas de control de precios no terminando de dar resultados, ¿qué expectativas hay con el cambio de funcionarios o vos crees que va a continuar la misma política? ¿Qué novedades se supone que habrán? Todo parece indicar que la política de precios no es una metodología que intentara aplicar el ministro de Economía. Por los antecedentes y por las expresiones que ha tenido el ministro Guzmán, no estamos seguros de que haya mayores controles sobre las cadenas oligopólicas de producción y de comercialización, sobre todo de alimentos, ¿no? Nos parece que si no fuera más todo el control, porque ya se comprobó que los acuerdos no significaron resultados positivos para el gobierno y sobre todo para los consumidores, resignar esa política y aplicar otra aún más débil, aún más de consenso, entre comillas, significaría que la inflación no va a disminuir, cosa que ya están diciendo distintas consultoras, que para el mes de mayo el indicador de precios al consumidor sería similar al de abril y que los alimentos aumentarían más que en el mes de abril, con lo cual la tasa de inflación anual estaría superando el 65% y la de los alimentos llegaría al 70%, ¿no? ¿Cómo nos podemos defender las consumidores? Lo de precios cuidados sigue, pero si además la señal es que se eliminó al secretario que quería más controles, pareciera que se va a relajar un poco el cumplimiento por parte de estas cadenas oligopólicas de lo que estaba pautado, ¿no? A ver, el secretario que se fue, Feletti, lo que estaba pidiendo era la aplicación de retenciones a los principales productos que Argentina exporta y que de alguna manera con el aumento internacional que ha habido por la guerra Rusia-Ucrania y esta volatilidad y expansión mundial se incrementan en el mercado interno como consecuencia de que los productores y los distribuidores aplican en el orden interno los mismos precios que se aplican en el comercio exterior. Eso es lo que pedía Feletti, el gobierno nacional, el presidente no se decidió a tomar esa medida, aunque la propició, dijo que estaba convencido que para desacoplar los precios internos había que aplicar retenciones, no estaba seguro de que en el Congreso tuviera aceptación, con lo cual muestra allí una entendemos nosotros, ¿no es cierto?, una actitud poco fuerte, una actitud débil, digamos, frente a lo que sería una confrontación
En primer lugar, con la oposición política, que tiene una clara definición a favor de los grupos monopólicos, tanto de la exportación de cereales, grupos petroleros, como de la concentración económica en alimentos. Entonces, al no dar la batalla por una cuestión tan importante, se supone que las medidas van a ir en un sentido de querer acordar. Bueno, nos enteramos en los últimos días que se habló con uno de los principales empresarios argentinos, con Pagani, para acordar una tregua en el aumento de precios. Y aquí valdría recordarle la historia argentina, cuando Juan Carlos Pugliese en los 80 dijo: les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Evidentemente, en una cuestión de intereses no hay sentimentalismo ni hay acuerdos. Hay que imponer políticas que defiendan a la mayoría, y aparentemente el gobierno no ha tomado ni tomaría esa decisión. ¿Cuál es el panorama? De acuerdo a nuestro criterio, hoy es grave y puede agravarse aún más, deterioro permanente de los ingresos de millones de dólares argentinos. En primer lugar, porque los convenios colectivos de trabajo que se van ajustando van siempre detrás de la inflación. Y además, hay un 40% o más de trabajadores que no tienen convenio, que tienen salarios muy atrasados con respecto a la inflación, y que hoy se encuentran por debajo de los niveles de pobreza, de indigencia, que lamentablemente nos castigan, nos ofenden, nos hieren todos los argentinos. Sí, a esto hay que agregar lo que van a ser el impacto de los aumentos de tarifas. Nosotros estuvimos participando en audiencias públicas donde se debatía el aumento de la energía eléctrica, el aumento del gas, el aumento del agua. ¿Podrías recordarnos cuánto era lo que se anunció en los medios de comunicación, incluso antes de las audiencias, y cuánto es lo que se supone que va a impactar esos aumentos en porcentajes? La propuesta del gobierno es quitarle el subsidio totalmente en la energía, tanto eléctrica como gas natural, a un 10% de la población de usuarios residenciales, que se supone el gobierno determina que tienen capacidad económica para afrontar esa quita de subsidios, la llamada segmentación. ¿Cuál es el problema que nosotros expusimos en la audiencia pública, que luego lo transformamos en un documento, que más tarde se lo expresamos de forma personal al secretario de Política Energética, Santiago López Osornio, y que coincide con lo que han dicho las empresas distribuidoras de energía eléctrica y de gas natural? En primer lugar, la implementación concreta de la segmentación para estas empresas distribuidoras tendría al menos un tiempo de elaboración no menor 60 o 90 días. Eso en cuanto a la instrumentación de la segmentación. Alguno de esos representantes dijo que hasta la fecha de la audiencia no habían recibido los listados a los cuales tendrían que aplicarle la segmentación a partir del 1 de junio, o sea, mañana. Y por lo tanto, haberse tampoco reunido la información suficiente para determinar quiénes integran ese 10%, lo que nosotros le advertimos al secretario de Energía, particularmente a López Osornio, el secretario de Planeamiento Energético, es que se producirían inclusiones de centenares de miles de usuarios, son ricos, en la categoría de personas que tienen capacidad adquisitiva para soportar un aumento que puede llegar hasta el 200% de su factura. Eso se presentó en un documento firmado por la Comisión de Usuarios del Enargas, por la Comisión de Usuarios del ENRE, donde expresábamos nuestra preocupación y le indicábamos o le proponíamos que antes
de enviarle la factura con el aumento originado por la segmentación, las empresas le informaran a los usuarios que iban a estar incluidos en esa quita de subsidios que tenían derecho a hacer presentación previa de un tipo de descargo para no estar incluidos en ese listado. Cosa que entonces implicaría una demora en la implementación de al menos 30 días. Esa fue la recomendación concreta, porque estamos convencidos de que si se llega a lograr esa implementación, va a haber, repetimos, centenares de miles de personas incluidas correctamente, porque lo demuestra la realidad, porque centenares de miles de usuarios no son titulares de los servicios, que están a nombre de los propietarios de esas viviendas, que no ha habido titularidad, y por lo tanto un inquilino que es jubilado, que tiene un salario mínimo o que no alcanza a cubrir la canasta básica, puede recibir la factura a nombre del propietario de ese inmueble, que sí está en condiciones de pagar, porque tiene 2 o 3 propiedades alquiladas, pero que no corresponde al usuario. Todo eso, si no se previene, ¿qué puede generar? Puede generar la protesta colectiva. Eso fue lo que le señalamos a las autoridades nacionales, por escrito y en forma presencial. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Y en las resoluciones que salieron este sábado no está incluida la segmentación. Pero nos dijeron extraoficialmente que entre hoy y mañana saldría la resolución de la segmentación que se aplicaría, como lo planteó la Secretaría de Energía, a partir del 1 de junio. Vamos a ver cuál es el resultado de esta aplicación de la segmentación, teniendo en cuenta lo que le hemos advertido al Gobierno Nacional de cuáles serían las consecuencias de errores de inclusión de centenares de miles de personas. Te hago una nueva pregunta. ¿Cuáles son los estándares o los indicadores que toman para esa segmentación? Bueno, en un principio ellos hablaban de localización y condiciones socioeconómicas. En la reunión que tuvimos con López Osornio, las organizaciones le planteamos que no estábamos de acuerdo con la localización, porque no indica capacidad económica el lugar donde uno vive, que los indicadores debían ser exclusivamente socioeconómicos en base a los datos que puede tener Sintis, que puede tener ANSES, que puede tener AFIP, que obviamente deben formar parte de un cruzamiento de datos para no los errores que están señalando que se pueden cometer, ¿no? Sí, es bastante extraño que no haya habido una respuesta, una devolución, porque ¿para qué existen las comisiones de usuarios si no hay un intercambio y una devolución frente a los planteos presentados, ¿no? Tiene que haber una respuesta. ¿Vos suponés que va a haber presentaciones de amparos colectivos o algún tipo de intervención de otra índole por parte de las organizaciones que integran esta comisión de usuarios? Bueno, depende cómo se aplique esa segmentación. Pueden surgir reclamos judiciales de los usuarios afectados en primer lugar, y también puede haber alguna acción judicial de las organizaciones de consumidores en razón de la cantidad de usuarios incluidos incorrectamente en esa segmentación, que, como todo hecho que se quiere apurar, que se hace sin trabajo previo, porque el tema de la segmentación comenzó hace 8 meses y hace un poco más de 8 meses se las instruyó a las distribuidoras para que comenzaran a retitularizar a los usuarios que en gran cantidad no están como titulares porque son inquilinos, porque son ocupantes, etcétera. Y esto era la primera condición. Obligación que le correspondía hacer a la distribuidora de gas natural como la distribuidora de energía eléctrica, y que lamentablemente se le atribuyó la obligación al usuario cuando en realidad son las empresas
que tiene que tener a su cargo ese control, lograr que el usuario sea realmente el titular del suministro. Me interesa saber, además de este aumento, de este 10% supuestamente que queda sin ningún tipo de subsidio, ¿qué pasa con el resto de los usuarios, usuarias y consumidores? Bueno, una franja del medio, según lo califica el gobierno nacional, tendría un aumento anual del 42,7%. En el gas. Como ya hubo un aumento en marzo del 20%, ese aumento aplicable a partir del mes de junio sería de alrededor del 22%. Y según dice la Secretaría de Energía, no habría aumento a los usuarios de tarifa social del gas. Pero todo esto está para ser comprobado a partir de la aplicación concreta, porque la experiencia nos indica que cuando se anuncia un aumento de determinado monto, luego en la realidad viene para todos. Indica que los porcentajes son mucho mayores. Nos acordamos de el ministro que decía que el aumento eran 2 pesos y resulta que terminaron 3.300% de aumento en la luz y 2.500% de aumento en el gas, durante el nefasto gobierno de Mauricio Macri. No, y lo terrible es que nunca se abren las cuentas de las empresas. Qué bueno que han tenido la oportunidad de poder reunirse con el secretario de Energía. La verdad que hubiera sido importante que estuvieran presentes en las audiencias si no lo estuvieron. Y en esa reunión supongo que ustedes han reiterado los planteos que hemos hecho en las audiencias de la necesidad de poder ver los balances y de calcular realmente los costos de la generación de energía. ¿Ese debate se dio? ¿Hubo respuestas al respecto? No, ¿Hay posibilidad de que las organizaciones de defensa del consumidor, de los usuarios, puedan sentarse a la mesa a discutir estos temas con las empresas, o el Estado no va a abrir ese espacio de diálogo? A ver, María José, el Estado Nacional el año pasado, en 2021, en abril de 2021, la Comisión de Usuarios que está en el Enargas, que integramos, hay una asociación de usuarios, le pedimos un informe a la Secretaría de Energía sobre cuál era el costo del gas nacional, el gas argentino, el costo de producción del gas en Boca de Pozo. Nos contestaron formalmente y por escrito que la Secretaría de Energía no tiene conocimiento de los costos de producción. Con lo cual, lo que se está pagando hoy es aquello que acuerdan el oligopolio productor de gas, porque son 8 o 10 empresas, de las cuales 3 son las que mayoritariamente tienen la inserción en el mercado de gas natural Argentina, sin tener en cuenta los costos de producción, reconocido por la Secretaría de Energía de la Nación. Y lo que nosotros dijimos en la audiencia pública como Comisión de Usuarios, y lo que dijimos en la reunión con López Osornio, fue que la quita de subsidios debía comenzar por quitarle los subsidios a las empresas productoras de gas. Son las beneficiarias de las resoluciones que en el año 2016 dictó el exsecretario de Energía, Juan José Aranguren, como aliento eficiente a la producción de gas, y que eso permitió que entre marzo de 2021 y marzo de 2022 un grupo de empresas productoras de gas recibieran la suma de 538.000 millones de pesos como subsidio. Esto lo dijimos nosotros en la audiencia pública, lo volvimos a decir, porque entendemos que si hay que quitarle subsidios, hay que quitarle subsidios a los que siempre han ganado. Ganaron durante el gobierno de Macri, ganaron durante la pandemia, siguen ganando, y ahora, para seguir incrementando la producción de gas, van a tener la posibilidad
gracias a un decreto que el presidente Alberto Fernández ha dictado, de tener libre disponibilidad de las divisas y de remitir dividendos a sus países de origen. Cosa que nosotros obviamente no compartimos la medida porque hemos insistido en que hay que quitarle subsidios a los que más han ganado, y aquí parece que la decisión va en sentido contrario. Se pretende subsidio a los usuarios argentinos residenciales que han tenido que soportar los tarifazos de Macri con la cifra que mencionamos hace un rato, la pandemia, la caída de la actividad laboral, la pérdida de fuente de trabajo, la reducción de los ingresos, la inflación alocada que no tiene reparo, no tiene solución, y que siguen perdiendo todos los días ingresos, merced que otras empresas ganan, Techín el año pasado 4.800 millones de pesos a través de su empresa Tecpetrol, una de las beneficiarias de estos subsidios a los cuales estamos mencionando. Sí, esto sin mencionar además la batalla que venimos dando desde las organizaciones ecologistas por una transición energética, que venimos reiterando que estos subsidios a las empresas petroleras, a las empresas gasíferas, en realidad todo ese dinero debería ser invertido para desarrollar otras fuentes energéticas no contaminantes. Esto también es parte de esa discusión que no se quiere abrir, ¿no? Porque esta semana fue muy duro para nosotros ver la reunión del presidente Alberto Fernández con las petroleras. Justamente nos parece que tiene que ver con las urgencias que nos marca el Fondo Monetario Internacional, el pago de la deuda, la necesidad de mantener la cuestión cambiaria, pero que no tiene que ver con la deuda social ni con las necesidades de las mayorías populares, ¿no? Así que bueno, no son buenas noticias y seguiremos en la batalla, pero me parece que es importante, más allá de haber tenido el diálogo con el secretario de Energía, tal vez formalizar a través del mecanismo, si no lo han hecho, de derecho a la información, el pedido formal de saber los costos en boca de pozo, porque ante cualquier necesidad de llevar a la justicia este tema y estas causas, realmente que una Secretaría de Energía no puede dar la información sobre los costos es llamativo, como mínimo llamativo. Pero bueno, la seguiremos y te agradecemos tu presencia en el programa de hoy y esperamos, bueno, tener otro día con mejores noticias. No, te quería decir, el pedido formal fue hecho el año pasado, como te comentaba, no es un pedido informal. La Secretaría de Energía informó oficialmente que no tiene esos datos. Y déjame darte una reflexión sobre en qué consiste, de acuerdo a nuestro criterio, al menos desde el EUCO, esta política que de alguna manera se desarrolla y que tuvo una culminación con esta entrega de grandes sumas millonarias a las productoras de gas para que tengan esta disponibilidad de divisas y la posibilidad de distribuir dividendos en el extranjero. Hay una política energética que tiene que ver con extraer la mayor cantidad de cursos de vaca muerta para exportar, para tener divisas, que generaría la exportación de vaca muerta. Para eso se entregan esta cantidad de subsidios, pero lo que no está garantizado es que ese aumento de la producción, como viene sucediendo últimamente, porque esto que dijimos recién, de los 548 mil millones de pesos han sido subsidios en un año que tienen que ver con la mayor producción de gas natural. Sin embargo, seguimos importando gas de Bolivia, seguimos importando gas natural, pese a que
estas empresas, beneficiarias de esos subsidios, exportan gas y gas natural licuado a Brasil, a Uruguay, a Chile, con lo cual lo que estamos diciendo es, ¿no será que esta política de incrementar la producción termina convirtiéndonos en una factoría, como bien lo señala el ingeniero Marcos Rebasa en un artículo publicado en los últimos días, donde los argentinos vamos a permitir que extraigan toda la riqueza de nuestro suelo y la obtención de ganancias sea para las grandes empresas y para cubrir los déficits energéticos que tienen los países de Europa? Hoy, problemas con el abastecimiento de Rusia y Ucrania. Esta es la verdadera discusión que nos parece que hay que tener en cuenta y dar, y que hay que dar no solamente desde las asociaciones de consumidores, sino que debe dar la política, que debe dar el Parlamento, que deben dar las centrales de trabajadores, porque en esto está en juego el futuro de los argentinos, porque ya pasó. Te agradecemos muchísimo, Pedro, se nos va el tiempo, tenemos un invitado más y nos da mucho gusto escucharte, pero la seguimos la próxima y vemos cómo podemos hacer para ayudar a los usuarios, a las usuarias, a los consumidores en esta batalla que va a ser muy dura para enfrentar la que se viene. Gracias, Pedro. Hasta la próxima. Luego. Bueno, y seguimos con más Café con Luber, ahora con los vecinos de Saavedra. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo.